La mitosis. La mitosis es parte de la división celular, que abarca la división del núcleo de la célula. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Para lograrlo se requiere la duplicación de los cromosomas, la condensación de los cromosomas y la presencia de la estructura tubular. En la duplicación de los cromosomas, antes de la mitosis, la célula sintetiza ADN para obtener dos copias idénticas de cada cromosoma, que se repartirán entre las células hijas. En la condensación de los cromosomas se mantienen estrechamente unidos a las histonas que hace imposible el empaquetamiento del ADN. De este modo se facilita el desplazamiento de los cromosomas durante el reparto. La presencia de estructura tubular. Estas guían durante el reparto de material celular tanto los cromosomas como el resto de orgánulos citoplasmáticos, de modo que queden equivalentemente repartidos entre las dos células hijas. La mitosis se divide en varias fases: profase, metafase, anafase y telofase. La profase. La profase comprende aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Es por lo tanto la etapa más larga de la división celular. Durante la profase podemos observar de modo progresivo los siguientes fenómenos: que el citoplasma se desmonta del citoesqueleto para que los microtúbulos intervengan en la mitosis. En el núcleo, los cromosomas se condensan y se hacen visibles como estructuras fragmentosas. Además, se dispersa el material del nucleolo. Los centriolos se separan y se desplazan hacia los polos. A medida que van separándose entre ellos, se dispone un conjunto de microtúbulos que forman parte de las fibras del uso mitótico. Entre estas fibras podemos distinguir tres: la fibra cinetocrónica, la fibra polar y la fibra astral. La fibra cinetocórica, microtúbulo del uso unidos a los cinetocoros. Fibras polares, microtúbulos del uso no unidos a los cinetocoros. Fibras astrales, microtúbulos exteriores del uso mitótico. En la metafase podemos observar que en esta etapa los cromosomas se disponen a alinearse en la zona media de la célula. Las cromátidas unidas a las fibras cinetocóricas se desplazan con un movimiento oscilante hasta que se sitúen en la zona media de la célula y forman una placa ecuatorial. Se mantienen sujetas por las fibras cinetocóricas y las fibras polares. En la etapa de la anafase tiene lugar el reparto de los cromosomas. Los cinetocoros se dividen y las dos cromátidas hermanas se separan y se desplazan, cada uno hacia un polo de la célula. Este desplazamiento al parecer es debido a la atracción de las fibras cinetocóricas. Observamos que los centrómeros se desplazan con más rapidez que los brazos de los cromosomas. Y al final tenemos la telofase. Es la última de la fase de la mitosis. Los dos grupos de cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula. Las moléculas de la tubulina que componen los microtúbulos se dispersan por el citoplasma. La envoltura nuclear se va reconstruyendo alrededor de cada grupo de cromosomas, los cuales recuperan espacio y aspecto. Al terminar la telofase podemos distinguir ya el nucleolo y cada núcleo. El proceso continúa después de la citocinesis. Gracias.